Todos los que hoy forman parte del Club 100K un día soñaron como tú aumentar su facturación. Si lo que quieres es crecer, no te pierdas este podcast Objetivo 100K. Esto puede marcar un antes y un después en tu negocio. Bueno, muy buenas. Hoy estamos con Marcos Cano de la empresa SolarTech, que nos viene a contar una historia súper apasionante. Nada, espero que la disfrutéis. Muy buenas, Marcos, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues muy feliz de estar aquí, la verdad, contigo, que me hayas invitado. Así que muy contento. Un placer. Bueno, lo que digo siempre, que muchísimas gracias a todos los que venís, porque la verdad que sé que venís desde lejos, tú vienes desde Salamanca en este caso. Es un esfuerzo, pero luego también como un poco de disfrute. Exactamente. Es un placer. Me alegro mucho de que tenga este enfoque para ti. Bueno, cuéntanos, Marcos, ¿quién eres? Cuéntanos un poquito de dónde vienes, tu historia. Bueno, yo soy vivo en Salamanca ahora mismo. Yo soy originario de Benavente, un pueblo de Zamora. Y bueno, pues mi historia es como la de muchas otras personas. Que bueno, pues nosotros arrancamos el mundo laboral desde muy jovencito, porque entré en la empresa familiar, la empresa que tiene mi padre y mi abuelo y mis tíos. Y bueno, pues con los años yo me incorporo en esa empresa y paralelamente fundo SolarTech. Es decir, nosotros teníamos teníamos tiendas de zapatería y a la vez pues me viene la iluminación y digo, bueno, voy a hacer una empresa de energía solar. No sé muy bien por qué, hace ya 20 años de esto, hace ya un montón. Y bueno, pues gestionaba las dos empresas. Pero no las gestionaba demasiado bien, por así decirlo. No tenía mucha ilusión, muchas ganas, mucho ímpetu, pero me faltaba conocimientos. Y bueno, pues una de las dos empresas, la empresa de mi familia, pues tuve un aprendizaje bastante doloroso, digamos, en ese momento. Y bueno, pues la llevé al cierre, a esa empresa. Y ahí arranca la historia ahí, yo diría que ese es el principio de verdad de mi historia, porque ahí es cuando empiezas a aprender en la vida las dificultades, empiezas a aprender cómo superar obstáculos, cómo salvarte tú mismo. Porque claro, cuando yo estaba en la empresa familiar, pues al final era una empresa que llevaba funcionando muchos años y bueno, pues al final como no podía compatibilizar bien las dos empresas, tomé algunas decisiones no demasiado acertadas y entonces, pues eso, pasamos unas situaciones muy complejas bueno, pues lo perdimos todo, el negocio, perdimos las casas, las propiedades, todo. Y bueno, nos tocó empezar desde cero. Los resultados extraordinarios del Club 100K no son casualidad. Todo empezó con una decisión. Asistir a una conferencia gratuita. Tú también puedes hacerlo. Reserva tu plaza ya. Claro, o sea, tú tenías la empresa de zapatos, Sí. Y luego SolarTech. Y luego SolarTech, sí. Llevaste, hablando claro, a la ruina a la empresa esta de zapatos. A la de los zapatos, sí. Y eso conllevó, bueno, perdisteis un poco de todo, ¿no? Claro, ya hice inversiones buscando crecimiento, pero crecimiento descontrolado, porque al final cuando tú intentas hacer cosas y realmente veía que yo no lo gestionaba bien, llega un momento en el cual dices, bueno, ¿qué puedo hacer para que funcione mejor todo? En ese momento pues tomé ciertas decisiones que no fueron acertadas. Claro, no lo sabes, porque cuando uno intenta prosperar, intentas crecer, no siempre vas a acertar. Eso lo sé ahora después del tiempo, que digo, bueno, pues forma parte de mi proceso personal. En ese momento pues era como, ostras, la que he liado, ¿sabes? Claro. Cuando ya te quedas sin nada y ves que, bueno, nos pasó de todo. Pues desde cortarnos la luz de casa hasta el teléfono todos los meses. Fue una situación bastante compleja de pasarlo bastante mal. Pero ahora con perspectiva fue una fortuna pasar todo eso. Y vamos a ir profundizando paso a paso en esto porque me parece como súper interesante, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo viviste tú en ese momento? O sea, ¿qué decisiones dirías que fueron las que te llevaron un poco a esa situación tan crítica? Pues yo creo que principalmente, ahora viendo con el tiempo, creo que confiar más en otros que en mí mismo. Porque al final ves que vas tomando algunas decisiones que no son acertadas y eso te va un poco restando confianza. Y llega un momento en el cual que se te cruzan personas en la vida en las cuales
haces caso o realmente le das importancia porque ya no confías tanto en ti mismo. Y vienen otras personas y dicen, no te preocupes, que esto se gestiona así, y decides invertir con ellos, ese fue mi caso, y realmente es donde me doy cuenta que me he equivocado. Es ese punto en el cual te empieza a faltar la confianza en tus propias capacidades. Entonces llega un momento en el cual pues decides, venga, pues me voy a asociar a esta empresa, me voy a asociar con esta persona, porque realmente ellos vienen con los cantos de sirena y te dicen, oye, no te preocupes. Y nosotros mi familia tenía un patrimonio importante y bueno, pues lo lapidé todo. ¿Y por qué? O sea, ¿y esto pasó en la empresa de tu familia porque Eso tenía más pasó patrimonio? Porque en SolarTech supongo que... Claro, SolarTech no tenía nada, acaba de arrancar, era una empresa muy pequeñita que empezábamos a facturar. Nosotros en SolarTech, hasta que entró el primer euro, pasaron 2 años, porque, claro, el procedimiento de venta de la energía solar es muy lento. Entre que empiezas a hacer los primeros contactos, empiezas a obtener las primeras concesiones administrativas, es un proceso un poco tedioso y un poco largo. Entonces, hasta que empieza a ingresar pasa bastante tiempo. Pero bueno, ahora ya lo tenemos asumido, yo sé que es así y que desde que cerramos un acuerdo hasta que realmente se lleva a cabo, pues pasan unos meses. Eso es un procedimiento normal. Pero en aquella época, pues bueno, pues todo se sumó todo un poco. Hay una tormenta perfecta entre que una no arrancaba y la otra iba en picado, que bueno, pues confluyó todo en el mismo tiempo y en el espacio en el cual, pues bueno, me sucedió lo que sucedió. ¿Y cuándo sucedió? ¿Cómo lo viviste? O sea, porque si yo me imagino a lo mejor el día a día de una persona que lleva el dinero un poco justo y ya vamos agobiados y es como, madre mía, quieras que no todo el mundo nos preocupamos por dinero en algún momento de la vida. Sí, claro. O sea, imaginarme esa situación es que me parece algo que yo no sé si sabría o sería capaz de llevarla a cabo y gestionarla y no volverme loca. O sea, ¿cómo lo viviste tú? Fíjate, yo creo que fue peor el ver que va a suceder que cuando realmente sucedió. Porque claro, es un proceso de 1 año, 2 años, en el cual empiezas a ver que las decisiones que vas tomando no salen bien, te asocias con una persona, inviertes un montón de dinero, incluso lo que no tienes, que ahí es donde está realmente el error, pues financias una parte importante de ese crecimiento que se supone que íbamos a tener, en el cual tú empiezas a ver que ya empiezas a intuir que la cosa no va bien, empiezas a tener dificultades para ir pagando a los trabajadores, empiezas a tener problemas para pagar tus compromisos con proveedores y demás, y eso genera mucha angustia. Es decir, porque el no poder cumplir tus compromisos genera mucha angustia. Pero el día que ya ha sucedido, en el que dices, mira, ya no tengo nada, no me queda nada en la cuenta corriente, nada en el bolsillo, ese día dormí mejor. Porque dices, bueno, ya tocas fondo, ya no hay nada que te puedan quitar, es decir, ya lo has perdido todo. En ese momento que dices, bueno, ahora ya estoy a cero, mentalmente fue muy complejo gestionarlo porque a nivel emocional es como, ostras, la que he liado. Realmente todo lo que ha construido mi abuelo o lo que ha construido mi padre con su esfuerzo durante tantos años, realmente se ha perdido en 3 años, 2 años, desde que empezó a tomar las decisiones de asociación o hacer ciertos cambios en la empresa. Realmente es cuando ves que lo pierdes todo y que bueno, pues que el trabajo de tus padres de toda su vida, pues realmente se ha ido en un suspiro. También coincidió en esa época, pues mis padres se enfermaron los dos y bueno, pues yo digo que afortunadamente mi padre no llegó a ver el desenlace, pero bueno, hubiera preferido que lo hubiera visto. Pero bueno, la verdad es que, bueno, fue complejo, pero ya te digo, al final cuando ya realmente dices, vale, a cero, ¿qué hago para comer mañana? Cambia mucho la perspectiva de decir, bueno, voy a buscarme la vida día a día. Y bueno, la verdad es que me alegro de haber pasado por aquello. Claro, justamente eso te iba a preguntar. ¿Tu familia en ese momento en el que tú estabas llevando la empresa sin tomar las mejores decisiones, no te decían, Marcos, por aquí no, por aquí sí? O sea, ¿no tenías nadie con el que pudieras compartir esa toma de decisiones? Es que justo mi padre, cuando yo ya me hago cargo del negocio, yo era joven, claro, estamos hablando de hace 20 años, 20 y algo menos. Cuando empiezo a hacerme cargo del negocio, que a mi padre enferma, ya él sí era un apoyo para mí, pero claro, llevaba toda la vida trabajando, ya digamos su perspectiva del negocio y de la vida ya estaba muy desgastado, ya era una persona que a pesar de que sí que me apoyaba y sí que me decía, oye,
claro, yo tomaba una decisión y él me apoyaba. Me decía, oye, pues sí, pues si tú lo ves bien, tampoco tiene argumentos para no hacerlo. Entonces, realmente, pues yo iba tomando las decisiones que yo creía convenientes y mi padre pues confiaba en mí y decía, pues oye, si él lo ve así, pues así será. Es decir, realmente no tuve una confrontación con nadie de la familia. Yo tomé las decisiones que tenía que tomar en ese momento y potencialmente, si volviese a estar en la misma situación, las volvería a tomar porque creería que eran las convenientes. Es decir, yo a veces he dicho que es una pena que yo me haya arruinado trabajando, porque si lo hubiera dilapidado ahí en fiestas o divirtiéndome o gastándolo de viajes, o por lo menos hubiera disfrutado. Sin embargo, en mi caso no disfruté de esa pérdida del patrimonio. Pero bueno, Pero ¿qué vamos a hacer? aprendiste lo que son las decisiones erróneas, porque justamente hablando de esto, el otro día también viendo un podcast, vi una chica que había ganado 2 millones de euros y se lo había gastado todo en viajes, en comidas, en vivir. Y digo, pero mujer, ¿cómo te gastas 2 millones de euros en eso? Y ahora no tenía, o sea, tendría evidentemente algo, pero no ha vivido como tú has vivido ese aprendizaje. Claro. Para ahora poder recrear esto y convertir la empresa y llegar a la empresa que tienes al lugar en el que está. Claro, en mi caso ha sido ese aprendizaje. Si yo no hubiera pasado por todo eso, mi crecimiento hubiera, a nivel personal, a nivel emocional también, porque el hecho de que alguien te comparta, oye, no hagas esto, no hagas aquello, realmente hasta que no lo sientes en el alma, es muy difícil que alguien te pueda explicar lo que es quedarte prácticamente a cero. Es decir, estar un año con muchísimas dificultades, tardé en salir, en recuperar un poco de una vida normal, casi 1 año y medio, 2 años, no tenía ni para echar a la furgoneta, le iba echando 10 en 10 euros, porque lo que tenía, lo que iba sacando poquito a poquito, de aquí y de allí. O sea que yo creo que hasta que realmente no lo sufres, por mucho que alguien te lo quiera explicar, es muy difícil realmente que se te quede grabado dentro. Sí, pero creo que precisamente a lo mejor hay alguna persona en la audiencia que pueda estar o viviendo una situación similar o que le pase o que vea que está en el camino de que le pase. Entonces, si tienes esta situación y te puede servir, porque como tú dices, al final que yo sienta eso que te han vivido... Sí, no es necesario tampoco. Si lo puedes evitar, lo evitas. No, por favor. Universo, gracias. Evitarlo todos. No me hace falta ese aprendizaje. No es necesario del todo. A mí me ha venido bien, pero no lo recomiendo tampoco, ¿eh? Porque tú, ¿con qué edad empezaste a gestionar los negocios? Claro, yo empecé jovencito, yo con 22 años. Mi padre me dijo, bueno, ahora ya el negocio lo llevas tú. Entonces todavía no había fundado SolarTech. Entonces ahí es cuando empiezo ya a tomar las decisiones de cuál sería el rumbo de la empresa. Yo con 22 años vivía aquí cerquita, yo vivía en Elche y teníamos un almacén ahí en el polígono industrial. Y en ese momento pues mi padre ya, pues eso, llevaba muchos años trabajando. Es normal también. Es decir, cuando ya pasas tanto tiempo y tantas fatigas, en ese momento prácticamente estábamos empezando otra vez y bueno, la empresa funcionaba bien y tenía sus ingresos y demás. Pero me dijo, ya yo tenía 22 años, me dice, bueno, ya te veo capaz de llevarlo, llévalo tú. Y me quedé un poco así sorprendido, llevaba 4 años trabajando en la empresa y de repente que te digan, bueno, ahora todas las decisiones que tomes las tomas tú. Y entonces yo empecé con esa edad a gestionar el negocio. Es que es increíble, de verdad, es que me pongo a pensarlo y me quedo sorprendida. Porque claro, tu padre, entiendo, o sea, formación empresarial como tú, ¿tienes actualmente? ¿Él tenía? Mi padre sí. Claro, Mi padre, no. Claro, yo no. Yo lo fui estudiando después con el tiempo. Es decir, yo hice ADE, pero a distancia, mientras yo ya estaba... Yo empecé estudiando contabilidad y bueno, pues me empezó a gustar un poco lo que es la gestión numérica de la empresa. Pero no tiene nada que ver una gestión numérica con una gestión de una empresa. Porque te puede ir muy bien sin saber de números o te puede ir muy mal siendo un auténtico fenómeno en los números. Entonces, claro, cuando te formas yo de aquella manera, o a lo mejor, yo qué sé cuánto tardé, 3, 4 años en ir poco a poco viendo cosas y demás, y no veía que no todo me servía, todo lo que estaba viendo, pues yo ya estaba gestionando el negocio entonces dije, bueno, voy a intentar formarme un poco para ver y bueno, pues mi padre estudió empresariales y lo que aprendió pues venía de su abuelo y de sus hermanos. Eran 4 hermanos los que gestionaban el negocio y bueno, pues al final
la gestión de la empresa. Pero una gestión numérica no te garantiza que sepas llevar bien un negocio. Ya, no, total. Eso lo fui aprendiendo con el tiempo. Pero eso sí que digo, al final, a día de hoy, que vemos lo importante que es la formación y los cambios que vosotros después de la formación de Level Up lleváis a cabo, sí que es verdad, pues por ejemplo en este caso, tu padre sí que sabía, que es lo que te digo, que también no es lo mismo que vivirlo que aprenderlo teóricamente, pero sí que si ya empiezas tu negocio o tienes una base empresarial para luego Sí. llevar a cabo tu negocio, a ti te pasó que no sabías tampoco cómo gestionar y de repente te vino el testigo, toma hijo. Claro, a ver, mal no viene cualquier cosa, cualquier formación previa que tengas, pero en realidad lo que no te enseñan, por ejemplo, es la gestión emocional. No te enseñan gestión de equipos. Tú puedes tener, pero si eres un tirano, tu empresa es difícil que termine de funcionar bien. Yo era un robot. Entonces mi mente es bastante robótica y mi relación en aquella época con las personas era bastante robótica. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Y claro, cuando yo no sabría transmitirlo correctamente, pues cuando no llegaba el resultado que yo estaba esperando, realmente me generaba mucha frustración. Y era como, ¿cómo no lo vas a hacer? Pero si te lo he dicho claramente, claro. Al final generaba una barrera ahí entre el equipo y yo muy importante. También es como me enseñaron. Es como antiguamente se gestionaban los negocios. Era como que había una barrera entre el que la dirige, el empresario y el equipo. Entonces, a mí me enseñaron así también. Como que los sentimientos los almacenas en una cajita porque ni puedes demostrar felicidad, ni puedes demostrar debilidad, ni puedes demostrar ningún tipo de sentimiento. Es decir, el primer robot era yo. Y bueno, pues mi equipo eran utensilios para conseguir un fin. Y evidentemente eso no funciona. No. Desde la experiencia eso es imposible que funcione correctamente. Totalmente. Sí, yo dije una frase una vez a un miembro del equipo y no hace tanto tiempo, cuando yo empecé a crecer, o sea, no hace tanto, antes de entrar a Level Up, y yo le dije, aquí se viene llorado de casa. Fíjate. Es una frase que me arrepiento muchísimo de haberla dicho, porque ese chico estaba pasando un mal momento y yo le dije, y todavía yo tenía mi mente robótica en ese momento de aquí venimos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 y no había una manera diferente de pensar y no había sentimientos, no había conexión y no había por mi parte ningún tipo de benevolencia ni de comprensión. Entonces yo he cambiado mucho, a mí Level Up me ha cambiado mucho, sinceramente. Qué bueno. Claro, porque cuando hablas de que te arrepientes de esa frase, ¿por qué te arrepientes? Porque ahora comprendo el significado de la frase. Porque con las personas con las que trabajo son personas. Tienen sus días buenos, tienen sus días malos, tienes que estar en los días buenos, tienes que estar en los días malos. Y también ellos, yo les explico ahora que yo también tengo días buenos y tengo días malos. Es decir, no siempre puedo ir a full, no siempre puedo estar contento y tienen que comprenderlo también. Y tienen que comprender que no realmente es necesariamente por algo que haya sucedido en la empresa o que haya sucedido con esa persona en particular. Somos humanos. Entonces al equipo tienes que estar con ellos cuando lo están pasando bien, pero también cuando lo están pasando mal. Y me atrevería a decir que hay que estar más cuando se está pasando mal. Tienes que ayudarles, tienes que comprenderles y, oye, si te tienes que coger un día libre, una semana, un mes, lo que necesites, dispón de ello, recupérate y ven cuando realmente estés en tu forma óptima de dar lo que tienes que dar. Si no, es muy difícil, es muy difícil. Y yo no era así. Yo era, trabajamos de tal a tal hora y luego afuera cada uno hace lo que tenga que hacer o su vida es su vida. Y realmente no es así. Claro, porque encima hablando de esa mente robótica y de esa falta de empatía, ¿no? que tú tenías en esos momentos, ¿cómo viviste tú entonces tu historia en el momento en el que tú no tenías nada y tenías que empezar de cero? O sea, ¿cómo te sentías? ¿Y cómo te permitías sentirte también? Pues a ver, la culpa siempre es de otro cuando te va mal. Cuando realmente asumí mi responsabilidad, cuando te dicen el Level Up 100% responsabilidad, me quité un peso muy grande porque dije, bueno, pues sí, yo soy responsable de esa situación. Entonces, me sentía defraudado conmigo mismo
por no haber sabido, no haber tenido la herramienta suficiente o el conocimiento suficiente. Entonces, cuando te sientes defraudado contigo mismo, lo primero que haces para protegerte es culpar a otro de lo que te ha sucedido. Pero esas personas nadie las puso en mi camino a propósito. Las elegí yo. Es decir, yo podía haber seguido otro camino completamente diferente o haber tomado otro tipo de decisiones. Nadie me obligó, nadie me puso una pistola a la cabeza. Me dijo, oye, firma este contrato que es buenísimo para ti. Eso no significa que no tenga derecho a equivocarme también. Pero, bueno, me siento defraudado conmigo mismo y para protegerte de decir, bueno, en realidad es que no eres tan tonto, ¿sabes? Pues dices, me han engañado. Este me ha engañado, este me ha estafado, Hacienda son unos cabrones porque me embargan las cuentas y no tienen corazón. En realidad siempre intentas protegerte a ti mismo de esa manera. Y al final, pues no es un error porque te impide realmente, cuando sabes que ha sido culpa tuya, que ha sido culpa, pues vale, la he cagado, ya está, no pasa nada. Es decir, la vida forma, es eso, es parte del juego. Oye, la he cagado y espero cagarla muchas veces más. Es decir, todavía no ha terminado la partida, es decir, otras veces aciertas, otras veces la cagas. Pues en este caso, pues una que lo asumes, sabes que en el momento en el que asumes el error, es más fácil el conseguir salir de él. Porque dices, vale, si el error es mío, también la solución está en mí. Si el error es de los demás, la solución tiene que venir de fuera. Entonces, es mucho más difícil. Yo tardé muchos años después en recuperarme a nivel mental, a nivel emocional, en decir, venga, aquí vamos a empezar a crecer. Y yo estuve muchos años en stand-by, pues porque me sentía defraudado conmigo mismo y con el mundo que me había engañado. Entonces, pues bueno, tuve mucho tiempo en modo ameba y flotando en el limbo de la empresa. Claro, porque ¿a qué te refieres con quedarte en el limbo de la empresa? ¿Estabas en el limbo de la empresa mal? Dejando ver cómo venía ese momento de crisis que sabías que iba a llegar porque era algo inminente. No, después de que ya te digo, ya realmente llega el momento en el... pues ya te echan de tu casa, ya no tienes nada, ya estás con muchas dificultades, pues en ese momento es como, bueno, pues ya nada más me puede pasar. A ver cómo como mañana, a ver qué hago para pagar el teléfono antes de que me lo corten en la semana que viene. Pues cuando llega ese punto en el cual ya estás así, y claro, a mí es que mi asesor, que era mi asesor, entonces me dijo, yo le fui a pedir consejo, y me dice, Marcos, eres un enfermo crónico. Ya estás arruinado para siempre, la has cagado tanto que ya no vas a salir de esto, ya no vas a poder tener dinero en la cuenta corriente, ya no vas a poder tener propiedades, ya tal. Pues claro, la duda que quedó era bastante... ¿De cuánto? Cuéntanos. Pues entre unas cosas y otras habían quedado como 300.000, más lo de Hacienda, pues deberías casi en 400.000. Además, la duda llega un momento en el cual ya cuando veía las cartas de jugador, realmente no las dejaba ahí encima de la mesa, no quería ni verlas, me generaba... O sea, llegó a ser tan grande que es que encima tiene un efecto multiplicador, porque cuando lo deja de pagar Hacienda dice, pues ahora te casco digo, coño, si no te puedo pagar 10.000, ¿de dónde piensas que voy a pagar 12.000? Entonces te empiezan a llegar recargos, historias, y del banco lo mismo, pues eso, la hipoteca de la casa, más los préstamos de la empresa, todo lo tenía avalado yo, pues a la topa a mí. Y era bastante grande la duda que quedó. Entonces, claro, mi asesor me dice en ese momento esta frase y digo, ostras, claro, es la persona que tú buscas un poco ya, decir, oye, ¿a quién le pido ayuda? Ese fue el último día que hablé con él. Ya no lo he vuelto a ver desde aquel día. Pero te deja marcado para tiempo. Dices, ¿cómo me voy a esforzar yo mañana? ¿Cómo me voy a esforzar yo la semana que viene en hacer crecer mi empresa si realmente todo lo que vaya a tener va a ir a pagar deuda? Entonces, que tenía cierta lógica, porque al fin y al cabo el que incumplió era yo. Claro. Y te quedas en modo decir, bueno, pues trabajo lo justo para ir viviendo, para ir tal, y pasa 1 año, 2 años, empieza a funcionar un poquitito mejor, pero lo justito para ir funcionando, facturando nada, muy poquito. Claro, porque dices que te quedaste sin casa, ¿y qué hiciste? O sea, yo quiero saber qué hiciste. O sea, ¿cómo conseguiste salir de ahí? Hombre, una de las cosas positivas que tiene el sistema judicial es que tarda un montón en tomar una decisión. Entonces, yo estuve viviendo en mi casa hasta que realmente llegó la orden de desahucio, como 1 año y medio, una cosa así, en el cual, claro, no tenía sentido pagar nada. Entonces, estás viviendo gratis, por así decirlo, durante un tiempo en el cual te permite ir acoplándote
un poco a tu nueva vida, a tu nueva realidad. Y en ese momento, pues con muchas dificultades, porque yo ya solo me quedé con la empresa de energía solar y me quedé yo solo. Entonces solo pude conservar una furgoneta y 2 manitas. Entonces pues iba haciendo mis ñapas por aquí y por allí, poniendo mis enchufes, poniendo mis luces y llevando mantenimientos de parques de energía solar. Entonces yo a base de mantenimientos y eso era como iba subsistiendo un poco, sacaba todos los meses para ir pagando. Pero no daba para mucho más porque la facturación era ridícula y prácticamente lo que entraba en la cuenta servía pues para pagar la gasolina, comer y poco más. Y alguna pequeña cosita, pero Y poco más. la deuda estaba estancada, o sea, tú no la estabas pagando. No, claro, ahí la deuda quedó estancada 6 o 7 años. Porque, claro, con esa mentalidad de ¿para qué? Digo, que una deuda de esas características, yo llegaba a un punto en el cual ya no sabes cuánto debes porque va creciendo de una manera artificial porque te empiezan a meter que si costas judiciales, que si no. O sea, entonces eso va creciendo y dices, ¿para qué me voy a esforzar yo en levantar? Porque ahora el concepto del dinero es un poco diferente para mí. En su momento yo recuerdo que juntar 500 euros o 2.000 era una auténtica barbaridad poder juntar ese dinero. Digo, ¿cómo llego a 300, 400.000 euros Claro. que ya no sé ni lo que se debía? Entonces, ves que por mucho que te vayas a esforzar, digo, si además trabajaba un montón, porque es que no es que no trabajase, es que trabajaba un montón de horas, pero claro, era trabajo de bajo rendimiento, no generaba prácticamente nada. Entonces ibas trabajando, pero sabías que nunca ibas a poder juntar, o en ese momento creía yo, que nunca iba a poder juntar dinero como para poder cancelar la deuda. Es que me parece tan... Me imagino la situación y me parece tan complicado saber en qué momento empieza todo a cambiar. Pues esto me sucedió en el año 2011, más o menos, 2012, y pues eso estoy hasta el año 2018, 19. Y yo le digo a mi equipo que me dio un siroco. y yo lo llamo el día del siroco. De hecho hice un plan estratégico que se llamaba así, el siroco. Y un día me levanté y dije, ¿de repente quiero vivir así el resto de mi vida? Claro, es un planteamiento, porque entras en modo automático. Entonces está todo un día, otro día, ya vas un poco más o menos acomodado, pero la deuda sigue estando ahí, no tienes capacidad. Yo entonces facturaba 80, 90.000 euros al año. Entonces con eso, entre pagar las cositas, daba para poquito, porque claro, ahí tenías que quitar los costes de los materiales, etcétera, pues un sueldo de 1.000 eurista prácticamente. Un poco más, a lo mejor 1.000 euros, 1.200. No sabía ni a medida que iba teniendo un poquito iba gastando. Y hasta ese momento, perdona que te corte, ¿estabas tú solo? Sí, yo estaba solo. En el año 2011 ya se fue la última persona que trabajaba conmigo, que estaba conmigo en la oficina, y ya, claro, ya le empezaba a deber nóminas y ya le dije, mira, lo siento mucho, pero no podemos mantener esto más, y me quedo yo solo en la empresa. Y en el año, pues eso, 2018, 2019, de repente digo, yo no quiero seguir viviendo así. Y me empecé a marcar un objetivo, me empecé a poner foco en ese momento. Y el objetivo era un poco loco. Yo quería facturar 2 millones en ese momento. Y me empecé a obsesionar con esa cifra. ¿Y por qué 2 millones? Pues porque yo sabía que si llegaba a esas cifras, yo iba a poder empezar a cancelar deuda. Y podría empezar a vivir de una manera digna. Claro, porque yo me pregunto, si tenías deudas, o sea, ¿no te lo embarga directamente Hacienda conforme ve que va entrando dinero a tu cuenta? Porque si me dices que facturabas 80, 90.000 euros, ¿no te va cogiendo Hacienda directamente una parte? Sí, te va cogiendo. Lo que pasa es que hay como unos mecanismos que te embargan cada X en tal día del mes. Uh-huh. Entonces luego te vas acoplando antes de que llegue el embargo, lo saco de la cuenta y voy disponiendo de ello para poder vivir o para comprar materiales. Entonces, por eso me embargaban, por eso me cortaban el teléfono. Porque claro, el día que llegaba el recibo es justo cuando coincidía que Hacienda había hecho el embargo, o el banco, o la Seguridad Social. Y entonces te ibas adecuando a esos mecanismos de ir sacando para ir viviendo.
Porque además una cosa que hice bien, que es que yo no facturaba nada en B. Es decir, yo seguía, a pesar de todos los pesares, yo no iba por ahí y decía, dame esto. No, yo sabía que esa no era la solución. Ujú. Y todo se facturaba. Es decir, todas las ventas que yo hacía, yo las facturaba y pasaban y las presentaba y se seguía intentando mantener una medio normalidad dentro de ese caos interno que yo tenía. Y poco a poco, pues un día me marco un objetivo en el cual digo, bueno, pues ya si llego a esa cifra, realmente voy a poder empezar a cancelar deuda. Y me obsesioné con esa cifra. Y me empecé a obsesionar y poco a poco. Y al final mi mente me empezó a dar soluciones. Es curioso porque cuando la fuerzas de verdad, yo me esforzaba todos los días un montón de horas y yo iba a trabajar, iba a hacer mis cositas, mi mantenimiento, mis instalaciones, y iba dándole vueltas y quiero vender 2 millones, y cómo hago, y cómo hago, y cómo hago. Y así llegué a la vela. Es que dicen que cuando buscas, o sea, cuando te haces preguntas a ti mismo, como que tu cerebro se esfuerza en darte las respuestas. Apenas como un sistema, le llaman el sistema de activación reticular, que tampoco conozco mucho, pero como que tu mente te muestra lo que tú piensas, porque si no como que habría un momento de incoherencia en tu cerebro, entonces como que empieza a darte soluciones, como cuando te compras un coche amarillo y de repente todos los coches son amarillos. Sí. No es que antes no fueran amarillos, antes estaban, lo que pasa Ahora es que los tu ves. cerebro ahora lo está visualizando. Entonces esto es un poco lo mismo, que tu cerebro te da como las respuestas a aquellas cosas que tú te preguntas y aquellas cosas con las que tú te obsesionas, ¿no? Entonces esta obsesión te llevó a Level Up, ¿no? Sí, esa sesión me llevó a empezar a tener ciertas respuestas. Entonces, una de las respuestas era, mira, vale, si quieres vender 2 millones, tú solo no lo vas a poder hacer. Tienes para trabajar 50, 60 horas a la semana, mucho más no puedes trabajar. Con lo que estás facturando ahora mismo, es imposible multiplicar por 20 la facturación. Entonces me empieza a dar ciertas respuestas. Me dice, vale, tú solo no lo vas a poder conseguir. La siguiente fue, para vender hay que vender. Pues claro, mi venta era muy pasiva. La gente que iba confiando en mí, pues repetía y no sé qué. Y al final te acabas acomodando a cierto tipo de clientes y a lo mejor no son los más sanos en ese momento para ti. Pero bueno, son los que tienes y luchar por nuevos es muy difícil porque genera frustración, que tengan que no, y vuelve mañana y no sé qué, y le tienes que dedicar tiempo. Y otra de las cosas fue, vale, si vas a empezar una nueva etapa, sé humilde. Que sepas que tienes que aprender cosas nuevas, que tienes que aprender una nueva manera de trabajar, tienes que aprender una nueva manera de liderar. Si vas a tener un equipo porque sabes que tú solo 2 millones no los vas a poder facturar. Y empecé a buscar formación empresarial. Y bueno, pues probé previamente con alguna otra empresa. Me sirvió, pero no era todavía lo que yo estaba buscando. Y encuentro Level Up y me empiezan a mandar vídeos y vídeos digo, esto es muy americano para mí. Y al principio chocaba un poco porque, claro, yo era un robot. O sea, ten en cuenta que yo seguía siendo un robot hasta hace muy poquito. Entonces yo seguía siendo una persona muy robótica. Entonces eso de guau, y energía y tal, era como, esto no hace falta para llevar un negocio. Y lo mandé a spam. Y queda en spam. Y yo seguía pues intentando con mis 2 millones en la cabeza y bueno, pues ya iba haciendo alguna cosita más, pero nada, muy poquito. Y me acordé, al pasar el tiempo, a los 6 meses o así, digo, esa formación que llevé, voy a recuperarla a ver qué tal. Y ahí es cuando realmente empiezo a hacer la formación y empiezo en ese momento con Secretos. Fue el primer curso, la primera formación que yo hice. Estábamos en pandemia y eran online. ¿Qué Secretos ahora es Reinicia tu negocio? Reinicia tu negocio, ahora mismo se llama Reinicia tu negocio, entonces se llamaba Secretos de la empresa de éxito. Y yo, bueno, veo aquello, bueno, pues voy a un evento que se hizo en Salamanca y voy al evento gratuito y bueno, pues me apunto a Secretos. Y no sabía a lo que iba, sinceramente. Digo, no es que alguien me recomendase, prueba esto que está muy guay o esto te va a venir bien, ¿no? Yo voy a probar a ver qué tal. Y claro, cuando sale Carlos al escenario, aquí ese ring que en ese momento estaba montado, un montón de pantallas y tal, digo, bueno, venga, pues tal día a las 9 de la mañana empezamos a las 9 de la mañana, mucha energía, y digo, este hombre no se cansa.
Digo, ¿dónde le sale? Digo, quiero su merienda. Y acaba pasando 1 hora, 2 horas, 5, tal, a las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, y yo era ya como, estoy agotado. Me duele la mano de apuntar, estoy fundido, estoy no sé qué. Bueno, y 8 de la tarde, bueno, ahora vamos a hacer un taller de equipo, no sé qué, y vais a hacer la dinámica de equipo, de grupo. Y yo estaba ya reventado de estar en la silla en mi casa, digo, cojo el portátil y digo, esto ya, mañana sigo, y cerré el portátil. Y esto es importante porque ese día me hizo clic. Porque al día siguiente, pues vuelvo a empezar a las 9 de la mañana, bueno, ¿qué tal estáis? No sé qué, no sé qué. Bueno, me ha dicho mi equipo que muchos de los de estos no habéis conectado las dinámicas de grupo, no sé qué. Y yo diciendo, digo, me está mirando a mí. Pues, digo, me lo está diciendo a mí. Y digo, sí, soy yo el que no ha ido y tal. Y dijo una frase que dije, hostia, es verdad. ¿En serio? ¿En serio quieres levantar una empresa y no es capaz de dedicarle 12 horas a una formación con ese espíritu y esa energía realmente? Y ese día yo desperté. Porque dije, hostia, es que es verdad. Digo, parece increíble que vivo en la mierda y que no sea capaz de dedicarle un día entero a una formación. Digo, ¿eso es realmente lo que soy? ¿O realmente quiero ser algo más? Y entonces ese día, Carlos, fue como una bofetada que me dieron y joder, bendita bofetada. Porque entonces dije, no, es que es verdad, hace falta mucha energía, hace falta mucho esfuerzo, hace falta ambición, hace falta foco. Y digo, y si no lo tengo, digo, merecido lo que tengo. ¿Cierto? Por eso digo... Qué frase, ¿eh? Si no, merecido lo que tengo. Merecido. Eso es que es verdad, en ese momento yo me merecía donde estaba. Porque, coño, no era capaz de estar de verdad. Que pago por un curso. Es decir, que no recuerdo cuánto estaba entonces. 200 euros, lo que fuese. Coño, que a mí juntar 200 euros me costaba bastante trabajo. Entonces, digo, ¿en serio no soy capaz? Que estoy en casa, además. Porque, digo, ¿en serio? Y ese día fue como, zamba. Digo, te la mereces. Digo, es verdad. Eso es lo que soy. Digo, soy una persona que soy capaz de estar ahí 10 horas dándolo todo, 12 horas, 20 horas. Digo, entonces, ¿qué puedo esperar? Digo, así no voy a cumplir mi objetivo. Como yo seguía con mi obsesión de mi objetivo, dije, no, esto me lo voy a tomar en serio y voy a darlo todo para salir adelante. Y cuando acabó este Secretos, lo que es ahora Reinicia, ¿saliste de ahí con un plan de acción? ¿Cómo fue ese pre y ese post curso? Yo ya cuando realmente hago Secretos fue cuando dije, no, aquí necesito realmente seguir formándome, porque a mí me vino muy bien esa primera formación porque seguía siendo un robot. Mi mente robótica me dijo, vale, sí, tienes que seguir aprendiendo estas cosas, tienes que seguir realmente formándote en esto. Y después hice Diamante. ¿Vale? En Secretos él ya anuncia el Top Level Pack y tal. Y al mes siguiente o 2 meses además coincidió muy rápido uno con otro. Diamante sería el Reinicia tu vida de ahora. Exactamente. Entonces yo al mes o 2 meses hago Diamante y ahí realmente fue cuando descubrí que no era un robot. Entonces dije, no, es que no soy un robot y mi enfoque de cómo gestionar mi vida, cómo gestionar mi negocio está muy equivocado. Yo tengo que aprender cosas nuevas. Y es cuando decido comprar el Top Level Pack. Que esa fue mi píldora roja, como tiene Carlos en el libro, que dice, ese día sí que, claro, por ejemplo, terminaba la formación el viernes y nos daban hasta el domingo, como mucho tienes para... Y tenías un cronómetro marcha atrás. Tic-tac, 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 tic-tac. Y claro, la formación justo costaba prácticamente lo que había podido ahorrar en esos 7 años. No sé si eran 5.000 euros, 5.500, 6.000, no sé cuándo, exactamente por ahí. Y yo creo que en ese momento yo ya tenía otras necesidades donde poner ese dinero. Pero decido, digo, nada, aquí va todo. Y creo que me quedé otra vez a cero. Prácticamente en la cuenta corriente. Invertí todo lo que tenía en la formación en el Top Level Pack. Y ahí es cuando realmente empiezo a entender las mecánicas de trabajo, de gestión de equipos, de medición. Porque aunque yo medía, no medía los parámetros correctos.
de la empresa. Había muchos parámetros que no sabía realmente. Nosotros, entonces, yo lo llamaba ratios y ahora se llaman KPIs. Porque bueno, todo evoluciona y no eran correctos las mediciones que yo estaba haciendo. Pero también aprendí a liderarme a mí mismo, a perdonarme, porque yo, pues lo que decías tú antes, ¿cómo gestionas eso? Pues con mucha culpa. Y simplemente pues a evolucionar. Hasta que no te perdonas es muy difícil evolucionar. ¿Y cuánto tiempo tardaste en salir de esa situación? Pues estuve mucho más tiempo en esa situación que en salir de esa situación. Yo después, estamos hablando en el año 2019, 2018, facturé cerca de 100.000 euros. Mi objetivo de los 2 millones lo conseguí, es decir, entre enero y agosto del 2022 yo ya había facturado 2 millones. Es decir, ese año 2022 yo facturé 3.200.000 euros. Ostras. Es decir, realmente si pones empeño y foco, en 3 años te cambia la Recapitulando, vida. ¿tú hiciste la formación en 2019? 2020. Ah, en 2020 sí empezaste la formación. Y en 2022, o sea, fue como duplicamos, triplicamos facturación en 3 años. Ostras. O sea, fue brutal. Recuerdo que cuando ese mes que va el programa de contabilidad va tal y llega agosto del 2022 y en ese año yo ya había facturado 2 millones. Fue como un flash. Fue como, ostras, sí, lo he conseguido. Sí, lo que es el cambio de mentalidad, lo que es el cambio de foco, de querer algo realmente, poner todo tu esfuerzo, toda tu mira en algo, es brutal. Porque la persona es la misma. Es decir, yo era el mismo que había llevado. Es decir, yo no he cambiado. Es decir, he cambiado, pero que a nivel. Es decir, no soy más tonto, más listo que antes. No soy más trabajador, menos trabajador que antes. Pero sí que es cierto, es que pones esfuerzo, pones foco en lo que realmente te interesa, en lo que realmente quieres. Y prácticamente puedes conseguir lo que te propongas en muy poco espacio de tiempo. Así que... Totalmente. Y además es que es esto, ¿no? Que nos decimos, incluso el otro día vi una frase que decía, la peor frase que le han podido decir a la gente es, si quieres puedes. Ojo con lo que voy a decir, porque no es todo el mundo puede, si querer simplemente es poder hacerlo, sino, pero lo que tú dices, si tienes foco, si buscas las maneras, si sabes aliarte, si sabes invertir en ti y en lo que tienes que invertir, al final las posibilidades están y las oportunidades llegan, pero no quiere decir que solamente el querer te lleve al poder, sino que hay un camino que tienes que trazar con mucho foco y con mucha paciencia y constancia y sobre todo mucha voluntad y cambio de mentalidad que al final se puede lograr y yo creo que personas como tú y las personas que estáis en el 100K, porque al final, bueno, tu historia también yo creo que es un poco más profunda y delicada que otras, ¿no? Porque al final el extremo es mayor, ¿no? Pero hay muchas historias muy potentes. Pero ver todas vuestras historias, ver todo el cambio, lo que habéis conseguido y al final es que todos decís lo mismo, de una u otra forma es foco, es un cambio de mentalidad, porque ¿cómo pensabas tú antes? O sea, ¿qué cambios has materializado tú a nivel pensamientos? Pues ahora, realmente cuando alguien te dice, oye, lo puedes conseguir si le pones mente, le pones esfuerzo. No todo es esfuerzo, porque a veces nos confundimos con que todo es trabajar. No, es cuando tú pones el foco y realmente sabes que para conseguir esos objetivos que tú te marcas necesitas aliados, necesitas una organización, necesitas una serie de procedimientos de trabajo, es mucho más fácil. Cuando tú solo le pones esfuerzo, dices, tampoco, no te va a ir mal, pero no necesariamente te va a ir bien. Entonces, claro, cuando yo le puse ese foco a ese objetivo que yo tenía en ese momento, mi mente me fue dando las respuestas. Es decir, yo era muy pesado. Y afortunadamente todavía tengo una parte de robot de esto. Al final, cuando le pones tanta intención a algo y le fuerzas tanto a tu mente a que te dé las respuestas a lo que realmente es tu objetivo, lo que tú quieres conseguir a nivel consciente, el subconsciente de cierta manera te va dando ciertas respuestas y dice, vale, pues el camino que has llevado hasta ahora no sirve, está claro, yo creo que ya lo hemos demostrado, llevamos ya un montón de años entre el proceso de ruina y el proceso de ameba, que digo yo, que estás ahí como, bueno, estar ahí, venga, a dejarme llevar.
está claro que yo no sabía gestionarlo bien. No sabía gestionarme a mí, no sabía gestionar un negocio. Cuando realmente te fuerzas a tener el foco, yo llego a Level Up. Si yo no tengo el foco previo, yo no hubiera llegado aquí. Es decir, si yo no hubiera tenido la apertura de mente que me permití aprender cosas nuevas, tener nuevas gestiones, nuevas capacidades, el simple hecho de estar aquí sentado hoy contigo es una apertura de mente para mí, porque yo no era, es decir, cuando había que mandar el selfie al grupo de eso, yo no me mandaba, hombre, hacer una foto, esto es una tontería, o cuando había que, a mí me costaba mucho interactuar. Entonces, el hecho de venir aquí ya simplemente es una apertura de mente para mí bastante grande, porque yo no me comportaba hasta ese momento de esa manera. Entonces, sé que tengo que cambiar. De eso te decía de la humildad, es decir, cuando ya dices, vale, ¿qué puedo aprender? ¿Qué necesito aprender? ¿Cuál es mi objetivo? Vale, pues si mi objetivo es este y yo estoy aquí, sé que hay un caminito que recorrer. Entonces, permítete recorrerlo, permítete capacitarte, sobre todo a nivel energía, a nivel mente, a nivel estado emocional. Es la parte más importante de la formación de Level Up. Cuando yo solamente iba por los números. Cuando yo entré dije, sí, tú dime cómo vender. Pero no, eso de... Cuando hago diamante es cuando digo, ¡buah! Esto es muy importante también, es decir... Y al final he hecho toda la formación y la estoy repitiendo ahora. ¿Y qué dirías, qué parte de la formación dirías que ha sido lo que más te ha ayudado para cambiar y para lograr los objetivos el objetivo que te marcaste de estos 2 millones de euros? Pues cuando yo empecé la formación buscaba simplemente una metodología de trabajo mecanizada. Es decir, en mi mente sigue siendo esa persona robótica, una parte de mí sigue siendo así. Lucho, pero intento convivir con ello, porque también me viene bien. Esa parte metódica de manera de pensar sigue siendo importante dentro de mi manera de ser. Además es que la persona que no lo tiene que construir. Al final, exacto. La persona que es menos emocional tiene que trabajar en la emoción, y la persona que es más pragmática y metódica, o la que no lo es, tiene que conseguirlo, porque al final es un equilibrio entre estas dos variantes. Sí, al final yo creo que la virtud es eso, el tener un poco de cada parte. Yo buscaba eso. Pues yo buscaba, oye, metodología de trabajo, el embudo de ventas, la mecánica de la venta y tal. Al final, lo que me ha terminado sirviendo más es la parte emocional, la parte de gestión personal, la parte de liderazgo, de cómo me comporto como equipo, cómo nos comportamos en el ambiente de trabajo, cómo soy de comprensivo con las situaciones que acontecen dentro de lo que es el día a día del equipo. Pues oye, pues si uno se encuentra mal o tiene un problema, el que sea, oye, pues mira, que mañana no vengo, que mi niño está malo. A mí prácticamente ni me entero. De repente, pues no hay una persona en la oficina, yo ni pregunto. Digo, si no ha venido es porque, yo qué sé. O sea, me da igual. Porque son gente que muchas veces tengo que preocuparme por ellos ahora, porque la manera de liderar ha cambiado tanto que yo me voy preocupando para que no tengan excesiva carga de trabajo. Es decir, oye, que sea controlable para ellos, porque es que lo dan todo. O sea, es que al final, cuando tú generas esa conexión con el equipo, no hace falta que yo les diga que yo esté, que tal. Es como yo le veo revolucionados a veces y le voy preguntando, digo, oye, ¿lo llevas bien? Digo, ¿por qué te veo? No, voy bien. No, es que se me ha acumulado un poco y tal, porque realmente asumen una cantidad de tareas a hacer y en esa parte también hay felicidad. Porque una gran parte de la sociedad lo único que busca es a ver cómo trabajo menos, a ver cómo hago menos, cómo me esfuerzo menos. Y bueno, nosotros trabajamos, hacemos jornada continua de mañana y yo le digo, bueno, pues en el que estemos aquí lo damos todo y luego cada uno que se relaje. Entonces nosotros terminamos a las 3 de la tarde y bueno, el equipo de montaje no, porque tenemos mucha gente montando. Y entonces en esos casos pues echan algún horario diferente dependiendo del cliente, donde estén trabajando y demás, pero todos los que están en la oficina donde estamos en la central tienen ese horario de 7 a 3. El tiempo que estamos aquí pues lo damos todo y luego a relajarse cada uno y cada uno disfrute de la vida y les permite compaginar esas dos vertientes de su vida. Una es muy importante, que es la laboral, y luego la personal, la familiar también.
pero le ponen tanto foco que es que Y es lo dan curioso, todo. es curioso porque coincidís, todos los que venís aquí, que cómo cambia también el equipo cuando cambiáis vosotros. Y es que sí que es verdad que cuando consigues crear un equipo que va unido a tus valores y que tiene el mismo foco y el mismo objetivo que tú, que al final trabajan tanto o más que tú porque al final es como que nosotros hacemos parte de nosotros mismos, nuestro trabajo, porque Mm. jolín, yo personalmente siento que a mí Leveland me aporta tanto que siempre estoy dispuesta cuando me piden cualquier cosa a dar porque, jolín, es que me encanta cuando consigues que lo que haces te guste. Creo que se crea ahí un match perfecto para que tanto tú personalmente como equipo, como para que la empresa evolucione y que tú en este caso pues puedas decir, me lavo un poquito las manos de este área porque al final sé que he construido un equipo que es responsable y, y tanto como para lo que tiene como para lo que no tienen que hacer Ujú. y es soltar un poquito. Y lo que sí que me gustaría es preguntarte, cuando conseguiste alcanzar los 2 millones, ¿qué hiciste con ese dinero? He ido pagando las deudas. ¿Has conseguido liquidarla? Sí, ya está todo liquidado. Incluso las más lejanas, que era como, bueno, a ver, esto te acaba viniendo y sí que he ido consiguiendo quitar todo. Poco a poco, algunas no las quitas de golpe, Ujú, porque claro, una cosa es facturación y otra cosa es cuánto líquido te queda. ujú. Pero bueno, sí que es cierto que me ha servido para tener paz mental en ese sentido, porque, por ejemplo, yo no me planteé el encerrarme en casa para que no me... Yo sabía que el que no había cumplido era yo. En ese momento era consciente de que el embargo de mi casa realmente era provocado por mí. El que no había cumplido con el banco era yo. Entonces yo no me resistí a todo eso y no me resistí de la deuda realmente que tenía. Entonces se ha ido pagando toda. Pues mi casa la terminé de pagar hace 1 año y medio ahora mismo. Porque llegué a un acuerdo, bueno, voy a ir pagando todos los meses una cantidad y pues la casa que me quitaron en el 2011 terminé de pagarla en el 2024, 23. Porque ¿y cuánta deuda se te quedó al final? ¿Lo llegaste a saber? Bueno, al final, fíjate, todas esas cosas que van engordando y no sé qué, luego lo vas negociando y te lo acaban quitando. Es decir, de esto que te dicen, ahora me debes 200, pero se convierte en 300 y oye, mira, con 200 vas bien. Y realmente sí que puedes terminar negociando una parte de las deudas. O, por ejemplo, yo cuando iba a negociar con Hacienda o con la Seguridad Social, sobre todo, que es que son como muy insensibles, porque a mí me embargaban la furgoneta con la que yo trabajaba y solo tenía eso. Yo iba por allí y digo, oye, no. Me llamaba la Guardia Civil, que ya me conocían, tenía mi teléfono directamente, oye, Marcos, que ha llegado otra vez. Y yo, vaya, y espérate, voy a ver si lo arreglo. Y dice, anda, mira, a ver. Entonces, al final sí que hay cierta humanidad, pero no tanta. Yo bajaba a la delegación de la Seguridad Social de Salamanca y ya me sabía la planta y todo, ya me conocía a todos. Y, a ver, bueno, a ver qué nos puedes dar. Y yo, es que no venga, danos 200 euros y te levantamos el embargo este mes. Y entonces yo les ingresaba 200 euros y iba así poco a poco trampeando. También son personas, pero claro, tienen unas normas demasiado Claro, no, al final estrictas. ellos también están trabajando y tienen que cumplir. Sí, pero a ver, hay situaciones y situaciones. Es decir, era mi herramienta de trabajo. Yo si realmente me llegaba el bloqueo de ese vehículo y realmente no la Guardia Civil me lo inmovilizaba y yo no lo podía utilizar, yo no tenía medio de vida. Es decir, ahí sí que realmente es su trabajo, yo lo entiendo, lo respeto. Es decir, no, en ningún momento formé un escándalo ni nada. Y, oye, mira, a ver lo que podemos hacer. Siempre intentamos llegar a un entendimiento. Pero sí que es cierto que me lo hicieron pasar bastante complicado porque era mi medio de vida en ese momento. No tenía otro medio de vida. Es decir, no tenía otra cosa más que esa furgonetica. O sea que en realidad debería haber un límite también al cual a ellos les podrían decir, oye, mira, pues joder, si ves ciertas situaciones, pues por lo menos déjale su medio de vida, ¿sabes? Para que pueda sobrevivir. Y con esto que has vivido, ¿qué opinas tú a día de hoy acerca del dinero? Porque es un poco tabú, yo además siempre como queremos más, pero yo creo que en la sociedad tenemos una relación un poco tensa con el dinero y imagino que después de lo que tú has vivido, en ese momento tenías que tener una relación horrible con el dinero, tendrías que estar cagándote en la madre del dinero, pienso, no sé. Sí, mi relación con el dinero siempre ha sido un poco disfuncional y sigo trabajando para que
para que no sea así. Porque, a ver, al final cuando lo pierdes todo dices, ostras, pues sí que es necesario porque, claro, yo era un niño de familia bien. Que nosotros teníamos, mi familia tenía 23 tiendas. Ostras. Entonces, bueno, ya cuando mis tíos y mi padre se deciden separar, pues nos quedamos 5 cada uno, pero bueno, con 5 tiendas vives bien. Entonces, mi relación con el dinero llega, viene, sin más. Es decir, claro, no faltaba nada en casa. Mi padre tenía una buena casa, tenía un buen coche, íbamos de vacaciones a buenos hoteles. Entonces, mi relación con el dinero fue un poco rara en ese momento porque realmente no me generaba un esfuerzo generar dinero. Y una parte de mí, esa creencia sigue estando ahí. Es decir, todavía me cuesta realmente darle valor al dinero. Y es un problema que estoy trabajando. Sigo trabajando el realmente darle valor a lo que cuesta conseguirlo, a lo que cuesta generarlo, a lo que cuesta mantenerlo y qué te proporciona. Es decir, te proporciona que puedas pagar bien las nóminas de tu equipo, te proporciona que puedas pagar a tiempo a tus proveedores, te proporciona que puedas pagar rápido a los bancos, que realmente que cada una de las personas que tiene una relación directa con nuestra actividad realmente no se vean perjudicados nunca, en ningún momento. Porque si los trabajadores en mi anterior época, en vez de cobrar el día 1, cobran el día 15, se veían muy perjudicados, porque claro, el que no estaba cumpliendo era la empresa. Era una labor de equipo, pero el responsable era yo, o el banco, o cualquier otro proveedor. Entonces, la relación con el dinero sigue siendo compleja para mí. Y sigo intentando, me esfuerzo para darle la importancia que realmente tiene. Porque es lo que te permite vivir. Vivir de determinada manera, tener ciertas experiencias. Yo, por ejemplo, ahora cuando voy a con CEO Global y nos vamos de viaje, a veces a mí me genera un poco rotura de cabeza, porque yo recuerdo que estamos en Hong Kong y he llegado por la noche al hotel y he mirado por la ventana del hotel viendo esa ciudad y he dicho, ¿qué cojones hago aquí? Es decir, ¿cómo he llegado hasta aquí en 4 años? ¿Por qué? Qué loco. Porque realmente es eso. He pasado de que mi cuñado me tuvo que dar un coche porque yo no tenía más... Y eso fue en el año 2019, o sea que tampoco hace tanto. Y un coche que tenía él que iba a cambiar, pues me dijo, toma, para ti. O sea, he pasado de eso a realmente de estar en Hong Kong rodeado de gente top, de decir, estoy aquí con un grupo, con una visión y una manera y una mentalidad y una manera de entender los negocios y la vida que a mí me está costando asimilar, porque realmente, claro, está mucho más tiempo sin nada que con recursos. Entonces, al final dices, mi mente todavía, o gestionar el equipo. Pues claro, ahora somos 55 personas en la empresa y claro, para mí muchas veces me vienen a preguntar cosas y digo, oye, que yo nunca he gestionado una empresa de 50 personas, ¿sabes? Que yo también estoy aprendiendo. Yo también hay cosas que tengo que ir adaptándome. Entonces, a veces todavía me cuesta esa relación de crecimiento de repente. El otro día hicimos una cuenta muy, muy bestia. Estamos facturando cada 4 días lo mismo que he facturado yo antes en un año. Ostras, claro. Entonces a mí todavía me cuesta asimilar ciertos conceptos. Porque, ostras, ¿en serio? Es decir, y es un poco loco. No, totalmente imagino, porque de pasar de esa situación que has estado durante varios años, de repente ahora estás facturando en 4 días lo que facturabas antes en un año, imagino que tiene que ser que a veces se te escapa de las manos, ¿no? Sí, tienes esa sensación a veces de Vértigo. se me va de las manos. Se me va de las manos. Pero en realidad, bueno, yo leí una frase de Mario Andretti, el piloto de Fórmula 1, que decía, si lo llevas todo bajo control, vas demasiado despacio. Entonces digo que fluya, ¿sabes? Prefiero, porque es mucho más divertido crecer que estancarte. Porque al final el foco, claro, cuando yo llegué a los 2 millones de facturación ese año, a mí me supuso un dilema. Porque claro, cuando consigues un objetivo, ¿qué haces? ¿Te marcas otro? ¿Te quedas como estás? Pues claro, yo iba bien. Entonces la motivación tiene que variar. Yo siempre digo que tienes que tener un qué, que es el foco,
un porqué, que es la motivación, y luego ya viene el cómo, que es saber cómo lo hago, cómo lo consigo. Claro, en ese caso el qué ya lo conseguí, entonces las otras dos preguntas no tienen... ya es como, "Buah, ¿y ahora qué hago?". Y tuve que hacer un esfuerzo. Porque, claro, yo en julio yo ya vi que íbamos a llegar, porque estaba claro, estamos en 1.600.000 y digo, este año ya llegamos a los 2 millones, fijo seguro. Y cuando llegas a ese objetivo, te viene una pequeña crisis existencial, que dices, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Me quedo como estoy o sigo creciendo? Y al final dije, vaya que estamos, vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Vamos a Vamos jugar, a darle ¿no? aquí, vamos a darle todo aquí. Y me marqué otro objetivo, otro plan estratégico y luego vino otro plan estratégico también. ¿Y ahora en qué punto estás? Pues ¿en qué punto estamos? Ahora en 2025 queremos llegar a facturar 10 millones. Ujú. Claro, mi sector es un poco peculiar, porque desde que firman o sea, en contrato ya los tenemos firmados, pero claro, hay cierto retraso entre que firmas un contrato, tienes los permisos, gestionas todo bien, pues a lo mejor parte de esa facturación cabe en 2026, pero en ventas ya están vendidas los 10 millones y luego ya para 2026 en adelante ya tenemos un plan estratégico ambicioso. Qué bueno. ¿Y qué le dirías a aquellas personas que o que están en esa situación o que tienen pues esa relación un poco ambigua con el dinero, que quieren cambiar, que no saben cómo dirigir su empresa? ¿Le hubieras que darles un consejo? ¿Qué les dirías? Que pongan foco. Foco, que confíen en sus capacidades. Todos tenemos unas capacidades. Lo único, tienes que dirigirlas de alguna manera. Es decir, yo me llegué a obsesionar con mis objetivos. Yo me sigo obsesionando con los objetivos. Es decir, todas las mañanas me sigo recordando cuál es mi objetivo, y le sigo pidiendo a mi mente, digo, oye, dame las respuestas que yo todavía no las tengo, que sé que tú las tienes. Y que se esfuercen realmente en saber qué quieren. Porque en muchos casos no sabemos qué queremos. La manera más fácil que a mí se me ocurrió poner foco es mirando qué hace mi mejor competidor. Y si lo hace, yo lo hago. Es decir, vamos a ver qué hace, cómo lo hace, pues, cuánto está vendiendo. Y si ese vende 50, yo quiero vender 50. Porque si lo hace, yo puedo. Entonces, esa manera de ponerle foco es la que a mí me ayudó a salir de donde estaba en esa situación un poco compleja. Al principio me marcaba retos un poco más pequeños, como a ver quién vende más de Salamanca. ¿Quién es el mejor en Salamanca? Pues esta empresa. ¿Y cuánto vende? ¿Y cómo son? ¿Y cómo se comunican? Y tal. Y digo, a por ello. Y entonces ahí fue cuando empecé a focalizarme realmente en qué estaban haciendo y si alguien de mi sector lo hace, es decir, pues por ejemplo, yo qué sé, yo tengo una imprenta y veo cuál es la imprenta más grande de mi provincia y cómo lo están haciendo, cuánto facturan y eso puede ser un objetivo en el cual ya sabes que por lo menos es conseguible. Es decir, no es un objetivo loco, porque hay una empresa de tu sector que lo está haciendo. Entonces, para marcarte los objetivos los puedes hacer de esa manera. Y una vez que ya te enfocas y dices a por ello, porque yo sé que si en mi ciudad hay 3 y yo soy el tercero, voy a ver cómo soy el primero. Pero cuando sea el primero de mi ciudad, voy a ver cómo soy el primero de mi provincia, y luego el primero de mi comunidad, y luego el primero de España. Y sigue. así en adelante. y eso es infinito ya. ¿Y qué dirías que ha significado para ti este trofeo? ¡Guau! Pues a mí me hizo mucha ilusión. Me hizo mucha ilusión porque es el trabajo del esfuerzo de mucha gente, de un momento en el cual yo me planteé, es decir, cuando yo me marqué el objetivo de vender 2 millones, yo no sabía que había un trofeo. Pero me reforzó mi foco. Cuando dices, va, y encima es que vas a tener un reconocimiento, para mí fue muy chulo recibirlo. A ver, no deja de ser un trofeo en el cual el objetivo no debe estar marcado por ese reconocimiento, que un poco una parte del ego entra ahí, de que te reconozcan un trabajo, que reconozcan que realmente has conseguido algo. Pero sí que es cierto que todo el esfuerzo y todo el trabajo que hay detrás, las dificultades, que las sigue habiendo. Es decir,
no es que ahora todo vaya siempre perfecto, happy, todo tal, ¿no? Sí, siempre va a haber momentos de dificultades. El otro día decía a mi directora financiera, digo, lo único que hemos añadido un 0, le dije. Pero, claro, empezó conmigo de contable a media jornada, porque fuimos creciendo poquito a poquito y ahora, claro, pues, a veces pues también ella se abruma de ver ciertas facturas, que tengo una factura de unos importes muy elevados. Digo, tú tranquila que solo hemos añadido un 0, le dije el otro día. Entonces, en realidad, ver que realmente todo eso se consigue y que es una satisfacción. A mí sí me hizo mucha ilusión. Y ya te digo, no es realmente el premio en sí o que te alimente esa parte de ego que intentas controlar de cierta manera porque no te lleva a nada bueno. Pero sí que es cierto que hay muchas personas que trabajaron para llegar a eso y que realmente, incluso saliendo de momentos muy difíciles, cuando abres la mente a aprender cosas nuevas, pones el foco, pones el esfuerzo y realmente sabes hacia dónde quieres ir, se puede conseguir en muy poco espacio de tiempo. Porque realmente para mí ha sido todo muy rápido. Sigue siendo todo muy rápido. Entonces, a mí me hizo mucha ilusión. Y ahora vamos a por el Élite. Bueno, el Élite. Estamos a por él a saco. Seguro que lo consigues súper pronto. Yo para mí la verdad es que ese trofeo lo veo un poco como ese que contiene un poco todos esos recuerdos, tanto lo bueno como lo malo, donde vienen, ¿no? Para que no se te olvide y recordártelo cada día que lo veas como gracias, porque si no hubiese sido por ese empeño que has implementado, ¿no? Cada día con foco y con constancia, no lo hubieras alcanzado. Así que felicidades, Marcos. Muchas gracias. Por todos tus viajes, ¿no? Todas tus subidas y bajadas, por haber confiado en Level Up para acompañarte en esta travesía, ¿no? De haber tocado el suelo y haber llegado un poco hasta el cielo y mucho más que seguro que vas, porque cuando tienes foco, al final las cosas que tienen que pasar, pasan. En el último plan estratégico yo puse una frase que dije, claro, es ambicioso, y dije, siempre y cuando seamos felices. Es decir, no vamos a sacrificar por un objetivo. A ver, los objetivos los tienes que tener, pero tiene que ser algo que realmente nos llene y que nos motive. Si no, el número no tiene demasiado sentido. Y si pierdes esa manera de ver el mundo que a mí me ha enseñado Level Up, que yo no la sabía, como buen robot que una parte de mí sigue siendo, no sabría la importancia de la felicidad, no sabría la importancia de estar tranquilo contigo mismo y tener un equipo que realmente sea una piña. Qué bueno, me encanta la frase, siempre y cuando seamos felices. Sí. Pues vamos a cerrar este podcast con esta maravillosa frase. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, vosotros, con esta frase que ha dicho él, siempre y cuando seamos felices, porque queremos ser felices, porque queremos más. Ya sabéis, compartir este podcast con aquellas personas que penséis que le puede venir bien. Un like, comentarios si queréis alguna pregunta, algo que queréis que trabajemos en estos podcasts. Y bueno, pues suscribiros y todos los lunes a las 8 estaremos compartiendo con vosotros estos podcasts. Muchísimas gracias. Gracias, un placer estar aquí y gracias a Level Up por todo lo que me ha dado.